Hoy tenemos Noche de Leyenda y en esta ocasión les traigo la leyenda de la Casa Negra de la colonia Roma. La leyenda cuenta que en la época de la colonia, en el siglo XVII, la Ciudad de México fue arrasada por epidemias traídas de Europa al Nuevo Mundo. Tras la conquista de México, los cargamentos procedentes de Europa traían ratas y bichos que ayudaban bastante al contagio de enfermedades entre los indígenas, y una de estas epidemias fue tan letal que casi arrasó con toda la ciudad. Se cuenta que en ese tiempo de epidemia se movieron fuera de la ciudad los hospitales y los lugares donde se manejaban restos tanto humanos como animales, pero la epidemia era tan terrible que la gente llegaba día con día a los hospitales a morir. Llenos de granos supurantes, sangrando por boca y oídos, morían lenta y dolorosamente entre fiebres y malestares, y se cuentan que era espantoso ver a las personas morir en tales circunstancias. Los gritos y sollozos dicen que se escuchaban a lo lejos, y los religiosos y las monjas de la época eran los que prestaban ayuda a estas personas infectadas. Y la epidemia era tal y tan devastadora que arrasó también con religiosos y médicos que se contagiaron mientras ayudaban a estas desgraciadas personas. Se cuenta que los muertos se contaban por millares, eran pobres, ricos, indígenas, españoles, todos estaban apilados y eran quemados a las afueras de la ciudad, y uno de estos lugares fueron los potreros de la Romita, que era un pequeño poblado de indígenas de la época, y en ese lugar ardieron miles y miles de cuerpos, y cuenta la leyenda que una mujer pidió a un sacerdote que le ayudara a bien morir bendiciéndola, pero el sacerdote, por miedo a contagiarse, se negó alejándose mientras se cubría la nariz y la boca con un blanco pañuelo. Mientras tanto, la mujer desesperada se arrastraba a sus pies pidiéndole la bendición aferrada a sus tobillos. Pero el sacerdote se negó por temor a ser contagiado y la desgraciada mujer murió entre gritos de dolor, pero no sin antes maldecir los potreros de la Romita. Y por supuesto al sacerdote, porque este representante de Dios demostró muy poca o nada de piedad, ya que por miedo al contagio también se había negado a dejar entrar a los enfermos a la iglesia. Imagínense el padre. Y si toman en cuenta que en aquel tiempo la gente pensaba que si no recibía la bendición antes de morir iba al infierno, ya se imaginarán la preocupación y la amargura de esta mujer antes de morir. Pero el castigo a su falta de misericordia y piedad llegó unas semanas después. El sacerdote, pareciendo que la maldición de la mujer le había llegado, se contagió y su cuerpo se llenó de llagas supurantes. El hombre, que no había dejado entrar a nadie a la iglesia, pues murió sin asistencia solo dentro de su iglesia. Cuando descubrieron el cuerpo, el sacerdote fue quemado en la Romita junto con muchos otros a los que se negó a bendecir y a confesar antes de morir. Y es aquí, en los potreros de la Romita, donde comienza nuestra historia. Esos potreros de la Romita que un día se llenaron de lamentos y súplicas, reclamando bendiciones al sacerdote, que falto de piedad se negó a darlas por miedo al contagio. Los mismos que fueron maldecidos por la pobre mujer que murió sin bendición, y que un día fueron mudos testigos de la quema de miles de cuerpos contagiados por la peste, con el paso de los años, a principios del siglo, albergaron a las mejores familias de la Ciudad de México. Pronto los que fueron los potreros de la Romita se convirtieron en una zona de abolengo, rodeada de elegantes casonas, y es allí donde emergió una lujosa casona de grandes ventanales y hermosa herrería. Se cuentan que durante la construcción murieron varios trabajadores en diversos accidentes, pero la familia que la construía no detuvo la construcción. Se indemnizó a la familia de los trabajadores y se continuó con la construcción en la esquina de Álvaro Obregón y Insurgentes. Con el tiempo, la casa quedó en manos del gobierno, ya que el dueño de la propiedad murió intestado y nadie reclamó la majestuosa casa.
Pero ya se comentaba desde entonces que en esa casa pasaban cosas, ya que al pasar por ahí la gente escuchaba que les hablaban por sus nombres, pero la gente salía despavorida ante la oscuridad de la lujosa casa abandonada. La casa duró muchos años abandonada hasta que una nueva epidemia atacó la ciudad, y la casa fue utilizada y acondicionada por el gobierno como un refugio para enfermos de la terrible epidemia de tifoidea que azotó la Ciudad de México en los años 30. Y ya se podrán imaginar, mis angelitos, siendo una colonia ocupada por familias adineradas, pues ninguno de los vecinos estaba contento con aquella decisión del gobierno. ¿Por qué? Porque ponían en riesgo a sus familias, pero el gobierno no escuchó. Cada día llegaban más enfermos y con ellos médicos y enfermeras que prestaban los servicios y acudían a trabajar todos los días. Los habitantes de la colonia Roma seguían insistiendo al gobierno que sacara de ahí a los enfermos, ya que eran un foco de infección, enfermeras y doctores que entraban y salían de la casa. Sin embargo, el gobierno no los escuchó. Hasta que una noche los vecinos, temiendo por la seguridad de sus familias, decidieron hacer algo al respecto. Un grupo de personas selló las puertas y las ventanas desde fuera y aventaron fuego dentro de la casa con toda la mala intención de que se incendiara el lugar. En cuestión de minutos se incendiaron las cortinas y pronto las llamas eran un infierno. Los gritos de la gente y el tronar de las ventanas despertaron pronto a los vecinos, quienes corrieron a ver qué era lo que podían hacer. A nadie le gustaba que estuvieran ahí los enfermos de tifoidea, pero tampoco nadie les hubiera deseado una muerte tan espantosa como la que estaban presenciando. Los vecinos observaban atónitos aquel espectáculo horrible de fuego que consumía voraz las cortinas y la ropa de las personas. Podían ver las siniestras figuras corriendo de un lado a otro envueltas en llamas, mientras veían algunas personas, incluyendo a niños, abrazarse a las ventanas pidiendo auxilio. Hombres, mujeres y niños se agolpaban en las ventanas de la casa gritando por ayuda, pero en ese momento era ya imposible ayudarles. Las puertas ardían y las pocas personas que se dolieron de esa gente hicieron intentos inútiles por abrir las puertas para que salieran, porque al ser herrería, pues ya se imaginarán, estaba ardiendo aquello. Por más que trataban, lo único que lograban era quemar sus manos. Los intentos fueron inútiles por abrir puertas o ventanas para que salieran las personas. La gente observó con horror, siendo testigos mudos de aquel siniestro suceso. Cuando por fin el fuego se logró apagar, la escena era tan horrible que la gente que entró podía sentir cómo las lágrimas corrían por sus rostros sin poder evitarlo. Cuenta que las personas calcinadas estaban por todos lados. Los que no fueron presas del fuego lo fueron por el humo, que no tardó en matarles, por supuesto. Los cuerpos de los médicos y las enfermeras, tratando de proteger a los más pequeños, estaban inmóviles, con gestos de dolor, esparcidos por todo el lugar. Nadie supo jamás quién inició el fuego, tampoco a quién se le pudo haber ocurrido algo tan siniestro, pero una vez más, en el que alguna vez fue el escenario de cuerpos calcinados, se repetía la historia una vez más. Solo que esta vez no eran muertos, como los de la primera epidemia. Esta vez eran personas vivas que murieron una de las muertes más horrendas que se puede haber. Murieron quemados vivos. Pero curiosamente, la casa no sufrió daños en su estructura, fueron mínimos los daños. Si acaso la casa estaba cubierta de hollín, la casa, dada su buena construcción, se mantuvo en pie. Pero el fuego tiñó la casa de negro. El olor a carne quemada dicen que duró semanas en la colonia Roma, quedando como mudo testigo la casa, con los muros ennegrecidos por el hollín y los vidrios rotos. Pasar ante la casa en la noche se cuenta que era escalofriante, dada la oscuridad de su interior que contrastaba de una forma grotesca con las elegantes casas vecinas. Y es allí donde nace el nombre de la Casa Negra de la colonia Roma. El tiempo pasó y nuevamente se llevó con él el recuerdo de los muertos del lugar, mas no se llevó los fantasmas. El gobierno arregló el inmueble y lo puso nuevamente a la venta. Y este fue adquirido por la familia Mondragón, quienes vivieron ahí durante muchos años.
Su hijo creció jugando y corriendo en la casa mientras los trabajadores se quejaban de los ruidos, voces, risas. Sin embargo, la familia parecía ajena a todo aquello, ya que no creían en cosas sobrenaturales. Por las noches los trabajadores que se quedaban en la casa no querían salir de sus habitaciones. Sin embargo, el dueño de la casa decía siempre que eran supercherías de indios. Pero los empleados de la casa sí que conocían la historia de esas tierras, mientras que el señor Mondragón no conocía las historias. Con el tiempo la esposa del señor Mondragón murió, y su hijo ya estudiaba fuera de México, de manera que se quedó solo en la casa, que cada día parecía más grande y más silenciosa. Así que los ruidos eran más evidentes cada día. En ocasiones, mientras leía su periódico, veía sombras que pasaban rápidamente, y él podía verlas con el rabo del ojo, pero apenas se volvía desaparecían. El señor Mondragón incluso llegó a dudar de su cordura, por lo cual habló con su médico. Pero su médico le dijo que no se preocupara, que todo era causa de la depresión por la pérdida de su amada esposa y la sugestión que le generaban lo que decían los empleados de la casa. Los años pasaron y un buen día su hijo por fin regresó a la Ciudad de México. Pronto se casó y como su hijo, ya mayor, era un hombre de familia, el señor Mondragón que ya era tiempo de descansar y de que su hijo tomara las riendas de sus negocios, y él por fin podría descansar. El señor Mondragón se comenzó a quedar todo el día en casa, de manera que ahora era evidente que no eran supercherías de sus trabajadores. En esa casa sucedía algo y él comenzaba a tener miedo. Sin embargo, su hijo, cada que su padre le decía de los sonidos de la casa, él le decía que eran cosas de la edad y que él dormía estupendamente cada que se quedaba en su casa. Sin embargo, el señor Mondragón sabía de qué hablaba y él no estaba loco. Él sabía que en su propiedad ocurría algo más, porque él mismo había sido testigo de lo que le decían los empleados. Había visto salir disparadas al piso tazas y vasos, había escuchado los lamentos, ya no pensaba que eran supercherías. Una noche que no podía dormir, vio claramente en la puerta de su habitación 2 niños que le observaban. Él gritó preguntando quiénes eran los pequeños, pero los pequeños se desvanecieron ante sus ojos. Él, que jamás había creído en fantasmas, saltó de la cama, prendiendo las luces y llamando a la servidumbre, los cuales buscaron a los niños sin encontrarlos por toda la casa. En otra ocasión se cuenta que mirando por la ventana de su habitación vio claramente a una mujer caminando por el patio de la casa, cosa que era imposible por la hora, y sus sirvientes ya estaban durmiendo. El hombre incrédulo se puso una bata y bajó rápidamente, pero al llegar a la planta baja no encontró a nadie. Sin embargo, podía escuchar lamentos y sollozos claramente. Buscando por la casa, pensando que era una mala broma de sus sirvientes, no dudó en llamarlos a todos para que le ayudaran a buscar al que estaba haciéndole esa broma tan desagradable. Pero nada encontraron. A pesar de que revisaron cada rincón de la casa, no encontró nada anormal. Pero se cuenta que la temperatura bajó tanto esa noche que parecía invierno a pesar de que estaban en pleno verano, y tanto los sirvientes como el señor Mondragón se cuenta que titiriteaban de frío. Cuando el señor Mondragón regresó a su habitación, se metió en la cama con la piel erizada todavía del susto que pasó y se dispuso a dormir nuevamente. De repente escuchó su puerta abrirse lentamente y al abrir los ojos justo frente a su cara estaba un rostro descarnado con la mandíbula abierta. Algo balbuceaba que él no alcanzó a entender. Trató de gritar pero no podía hacerlo, y cuando recuperó por fin el aliento, gritó horrorizado llamando a sus empleados. Los empleados llegaron, él les contó lo que había visto, los empleados llamaron a su hijo, y fue tal la impresión del hombre que cayó enfermo gravemente. Se cuenta que él murió al día siguiente de un ataque cardíaco. La leyenda cuenta que tenía una expresión de terror en la cara, pero que el médico lo disculpó diciendo que el dolor debió de haber sido tan intenso del infarto que por eso le dejó esa mueca en el rostro. Durante el funeral del señor Mondragón, los empleados trataron de advertir al joven que la casa estaba plagada de almas en penas y que la muerte de su papá no había sido natural.
Sus empleados le dijeron: patrón, la casa está hechizada, aquí han pasado cosas muy feas, déjenos decirle lo que está pasando para que al menos sepa en dónde está viviendo. Pero él se enojó muchísimo, los acusó de ignorantes y los amenazó con despedir a cualquiera que volviera a hablar de fantasmas nuevamente en su casa. Después de los funerales, algunos de los empleados, asustados por lo que les había comentado el señor Mondragón antes de morir, renunciaron a su empleo. Pero como eran tiempos en los que no había mucho dinero, otros tuvieron que quedarse a trabajar dentro de la casa por necesidad. Después de los funerales, el joven Mondragón decidió vivir ahí con su familia. La casa para él era ideal, tomando en cuenta que él tenía 3 hijos, y la casa pues era muy espaciosa, aparte de que era un lugar hermoso. Pero desde que llegaron, su joven esposa le comentó que se sentía algo muy pesado en el ambiente y que la casa no le gustaba y no quería estar en ella. Pero el joven Mondragón, que no creía en estas cosas, pues le dijo que eran tonterías y que no iba a ser una mudanza solamente porque ella no se sentía a gusto. La casa era ideal no solamente para los niños, que a él le gustaba la casa y por lo tanto ahí se quedarían. Sin embargo, ella, igual que su suegro, veía pasar sombras rápidamente, escuchaba pasos, risas, murmullos, lamentos, sobre todo por las noches cuando se apagaban las luces, era imposible ignorar los sonidos que tenía la casa. Para rematar, sus hijos pequeños les decían ver personas y jugar con niños que ella no podía ver. Solo sentía cómo se erizaba la piel de todo su cuerpo cuando la envolvía el miedo mientras sus hijos le preguntaban por qué ella no podía ver lo que ellos estaban viendo. Una tarde, mientras supervisaba la comida, comentó a las empleadas lo que estaba pasando y lo incómoda que ella se sentía dentro de la casa. Las jóvenes del servicio intercambiaban miradas nerviosas, dejando ver el miedo que sentían. Sin embargo, como su patrón los amenazó con correr a cualquiera que hablara de fantasmas, las muchachas decidieron permanecer en silencio. Y ella, al darse cuenta, preguntó si ellas sabían qué estaba pasando en la casa. Las muchachas de servicio, al no poder seguir callando, le contaron entonces que en esa tierra había sido quemada la gente que murió durante la epidemia. Y a lo mejor eran esas almas las que escuchaba, porque había sido gente que murió con mucho dolor, y le contaron de los ruidos y de lo frecuente que era que las cosas salieran volando por los aires, que escucharan lamentos, las risas, sollozos. Las muchachas de la servidumbre le dijeron que eran cosas normales en esa casa y que no se preocupara, pero por supuesto que ella claro que se preocupó. A la mañana siguiente fue a la iglesia y llevó a un sacerdote a la casa a bendecirla, a escondidos de su marido, por supuesto, pero nada pasó. Los ruidos, los sollozos, las risas, los murmullos y el erizar de la piel continuó. El joven Mondragón no creía en fantasmas, pero una noche, al regresar tarde a su casa, escuchó claramente cómo alguien subía la escalera y escuchó los murmullos y los sollozos. Las voces susurrándole palabras que él no logró entender hicieron que se erizara toda la piel de su cuerpo. Pero él ignoró lo sucedido, culpando al alcohol que tenía en su cuerpo de hacerlo escuchar cosas imaginarias. Los mozos y la servidumbre de la casa seguían comentando lo que allí pasaba. Todos sabían que en esa casa sucedía algo, pero nadie se atrevía a decir absolutamente nada por miedo a perder su trabajo. Al caer el sol, todos los empleados trataban de alejarse de la casa lo más posible, y los que trabajaban dentro de la casa no caminaban por esos pasillos oscuros durante la noche. Siempre se hacían acompañar entre ellos para no andar solos, y de hecho le pedían a Dios que sus patrones no ocuparan nada durante la noche. Cuenta la leyenda que una noche la casa se llenó de moscas. Nadie entendía el por qué o cómo llegó aquel enjambre que no atinaban a sacar entre todos los sirvientes. El olor a la carne podrida y a carne muerta era insoportable. No había una explicación. Los sirvientes abrieron las puertas y las ventanas, trataban entre gritos de sacar las moscas, mientras que otros buscaban de dónde venía aquel olor nauseabundo. Pero como llegaron las moscas y el olor, así fue como desaparecieron. Nadie tenía una explicación a lo que había pasado esa noche. Parte de la servidumbre se retiró a sus casas y se quedaron en la casa solo los sirvientes que atendían a la familia durante la noche.
los cuales se fueron a dormir a sus habitaciones asustados, sin una explicación para aquello que había sucedido, pero eso sí, con la piel erizada, temiendo que pudiera pasar alguna cosa. A la mañana siguiente, la servidumbre comenzó a llegar a la casa mientras se preparaba ya el desayuno en la cocina. Pero al ver que se comenzaba a hacer tarde y los niños no bajaban a desayunar, una de las muchachas se dirigió a la habitación de los niños para despertarlos, y al ver que no respondían se dio cuenta que estaban muertos. La chica aterrada corrió gritando a avisar a sus patrones solo para descubrir que también estaban muertos. La casa se llenó de histeria y de miedo. Llamaron a la policía, pero no hubo explicación alguna. La policía no encontró nada. No había indicios de robo ni de forcejeo. No había marcas de violencia. Jamás se logró esclarecer esas muertes. En el acta de defunción de la familia, como causa de muerte aparecía causas desconocidas. La familia entera murió sin explicación dentro de esos muros. Y al no haber más parientes, la casa fue expropiada nuevamente por el gobierno. La elegante casa fue saqueada poco a poco y se fue quedando en el olvido. En la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón de la Ciudad de México aún se encuentra la casona llena de puestos de comida por la parte de afuera, semi abandonada, aunque ya limpia de grafitis y pegatinas de publicidad. La casa guarda dentro de sus muros el secreto de las muertes ocurridas dentro de ella, y los gritos ahogados de las almas atormentadas que regresan cada noche sin saber si están muertos o están vivos, sin entender qué es lo que sucede. Ellos simplemente regresan una y otra vez cada noche, atrapados en esa dimensión. Son almas atormentadas, atrapadas en el tiempo, viviendo tras los muros de la Casa Negra de la colonia Roma. Bueno, mis angelitos, espero que les gustó esta leyenda. De si es cierto o no, no lo sé, francamente. Esta leyenda me la contaron mientras desayunaba en un cafecito justamente de la colonia Roma. La propiedad existe, la epidemia ocurrió, la familia Mondragón existió y fue encontrada sin vida dentro de la casa sin que hasta la fecha se haya podido esclarecer qué fue lo que pasó. La verdad siempre será la que ustedes crean, mis angelitos. Pero bueno, mis ángeles, nos vemos pronto con otra leyenda interesante. Yo soy Gina Mateos y por favor, no tengan miedo de apagar la luz esta noche. Muchas gracias por su tiempo.